que la otra, lo hemos superado. Ahí no hay corrupción ya, porque estamos actuando en base a nuestra identidad. Yo en ningún momento traigo los saludos para los hermanos indios, porque nosotros no somos de la India, nosotros somos chancas, huancas, ocras y otras naciones, pero no somos indios. Nosotros no les traemos un saludo a los hermanos indígenas, porque nosotros tampoco somos indígenas. La palabra indígena viene, yo no le digo en ningún momento tampoco cholo, o que cholo en la lengua de las islas de Barlovento significa perro mestizo de la peor especie. Yo no le digo tampoco, digamos, hermanos peruanos, porque nosotros vemos que el Perú, digamos, es una institución. Como institución, es una institución que está en la superestructura. Nosotros estamos en la estructura de base, las naciones Huanca, Chaca, Poco. Entonces, normalmente, cada nación, cada grupo de habitantes, de personas que están dentro de un territorio, necesitan organizar una institución que vele por la armonía de ese conjunto de personas. Y esta institución que va a velar por la armonía de esas personas, de esa nación, ya se llama Estado. Nosotros observamos que nosotros somos descendientes del Estado del Tahuantinsuyo. Y nosotros, en el fondo, digamos, nuestra identidad es decir, runas, jaquis, indígenas y ciudadanos del Tahuantinsuyo. Entonces, nosotros, como ciudadanos del Tahuantinsuyo, estamos, digamos, tratando de integrar y de reintegrar y damos bienvenida a esos ciudadanos del Tahuantinsuyo para poder conversar y entender, digamos, nuestra problemática y saber quiénes somos. A veces, digamos, el peruano no sabe si es chicha o limonada, como llevándole $50,000, $100,000 para cada candidatura, ser candidatos para alcaldes. Entonces, ¿dónde estamos, hermanos? La población originaria en el Perú, así empadronados más o menos en 7.500 comunidades campesinas y comunidades nativas, deben ser elegidos por sus propios quechua-hablantes, por sus propios paisanos, darle su credencial y que se incorpore al Congreso de la República. Si los aymaras son el 5%, los aymaras, entre los aymaras deben elegir el 5% de congresistas y darle su credencial y que vayan pues a representarlos en el Congreso de la República. Y así, si los ashánicas son, creo que el 1%, que elijan el 1% de congresistas y que lo acrediten ante el Congreso de la República. Eso sería que realmente estemos representados en el poder legislativo. Y en esa misma forma estaría así. Eso debe terminar, hermano. Disculpen, yo hablo en estos términos porque yo he sido víctima de una discriminación infame cuando entré en política. Ustedes recordarán cómo cuando el Renacimiento Andino a mí me propuso como candidato presidencial, fui objeto de burlas, de apodos, de insultos, de difamaciones. A las finales me sacaron como si fuera un indio. Y esa guerra invisible se está dando en base a las leyes. Con las leyes no nos dejan respirar. Actualmente las leyes son demasiado. Estamos viviendo bajo presión. No nos da tiempo para poder hacer una cosa, organización u otra cosa. Entonces nos distraen totalmente. Entonces vivimos bajo presión mediante la ley. En Estados Unidos existe un instituto bíblico. De ese instituto bíblico salen las más de 250 religiones para repartirlos a todos los territorios y colonias para poder, digamos, lavar el cerebro y meterle, digamos, la ideología. La ideología de la Biblia. ¿Cuál es la ideología de la Biblia? Así como digo, digamos, la ideología de los marxistas es que el
El problema de la Biblia, sea cristiano o evangélico, ¿cuál es? ¿Qué significa? Yo soy culpable, yo, el gran culpable, por mi culpa. ¿Cuál culpa? ¿Qué culpa tenemos nosotros que Adán y Eva comen la manzana? ¿Qué culpa tenemos nosotros? Eso es una historia que inventa los mejores mentirosos del mundo. ¿Qué nación es? La raza judía. Ellos han hecho la Biblia. Entonces, prácticamente en el concilio de Nicea, el último emperador romano ha recogido un conjunto de los escritos antiguos y sacaron la Biblia en ese lugar. Y la Biblia lleva implícito, digamos, la ideología de la esclavitud que sometía Roma en esa época a toda esa población. Esta ideología está concentrado y condensado dentro de la Biblia. Entonces, eso es otro instrumento invisible que utiliza para poder, digamos, reparar permanente, invisible, desde 1821 hasta la fecha. Por eso no podemos llegar. Nos han hecho creer que el que debe gobernar es lo que va a Chicago, a Francia, digamos, a especializar. ¿Evo Morales ha ido a esas universidades o es un partido? Ante nosotros hay dos caminos: o nos rebelamos o seguimos siendo. Entonces el camino no son dos caminos, es uno solo. Ya no estamos rebelando. Hay muchas maneras. Una de ellas es tener clara una visión y una misión. Una visión, dijimos, desde los comarcas del Cusco, desde Mohuaca, Argentina, Incayá, donde estuvo Che Guevara. Por ahí pasó de Incayá, muy grande. De que nosotros no podemos seguir. Y decir no ser colonias es primeramente volver a lo que somos, o sea, tener la visión. ¿Quiénes somos? ¿De dónde venimos? ¿Y qué queremos? ¿Quiénes somos? Hijos, algunos muy originarios, otros mestizos, pero tenemos una cultura ancestral. Esa es cultura que tiene miles de años, no tiene, como nos dicen a nosotros, pues, el Tahuantinsuyo tuvo 140 años, eso es falso. El Tahuantinsuyo es el inicio de las civilizaciones en el continente, hasta cuando lo asesinan a un Tahuantinsuyo demarcado, que ha quedado en todos sus conocimientos, que está en piedra, está en su banco genético de planta, está en su cultura, está en sus 4 o 7 formas de representación idiomática, lingüística, musical, artística, científica, matemática, numérica y su sistema integrado del gran sistema de Yupan, que no es más que, modernamente hablando, ¿no?, las ciencias que utilizan la computación, sistemas integrales, son tocados. Es un tocado. Es una concentración de información, ¿no?, donde está desarrollado en diferentes colores que demuestra un grado de sintetizar la información. Basado en esto, en este tocado, ellos sobre el tocado hicieron un sistema. Aquí. Ahí está. Aquí. La línea principal y las líneas verticales. Sobre base de ese equipo tenemos el nudo. Entonces la pregunta es, ¿quién inventó la información? La base lógica, teórica, matemática. Entonces, cuando dije de las 7 representaciones
culturales y científicas. La mayor y el mayor aporte que hicieron nuestros hermanos ustedes. Ahora, ¿se habla de esto? ¿Por qué no se habla de esto? Primero, porque quienes manejan el mundo, como ustedes ya lo han descrito, ¿no? Ese grupo humano que nace en Israel y después lleva su mito, su cuento de niños al mundo, hace que todos los pueblos del mundo olviden su pasado histórico. Europa está invadido por ellos. Las Américas están invadidas por ellos. Pero ellos no han podido manejar una cosa, porque ellos están derrotados. Y eso tampoco no se habla. ¿Cómo se demuestra? Es algo simple. ¿Cómo ellos avanzaron? Porque nosotros no conocemos ni la cultura universal ni la cultura nuestra. A partir de Venecia, recuerdan que empezando a hacer ciertas operaciones para distorsionar la impresión de la vida. ¿Hasta dónde llegamos? ¿Por qué? Porque simplemente nosotros estamos divididos, no sabemos quiénes somos. No tenemos visión. Al no tener visión, entonces, ¿qué ha pasado en estos años? Como decía acá el hermano de 30 años. Yo les cuento un pasaje. Esto fue en el año 2004 en el Banco Central de Bolivia. Una conferencia muy apoteósica e interesante. Dos representantes, un boliviano, representante indígena boliviano y el representante de Naciones Unidas para Asuntos Indígenas, que es Enrique Dussel, no sé si usted lo conoce, argentino judío que trabaja en la Universidad Autonómica de México, en Harvard, y es asesor principal de asuntos indígenas de la Comisión de Asuntos Indígenas de Naciones Unidas. Es decir, casi textual. Es decir, yo no acepto que ustedes vuelvan y miren el pasado. Menos acepto que ustedes miren como referente bíblico, de literatura y análisis a Román Romadero. ¿Por qué? Porque era cristiano. Y también, ¿qué ha pasado con los romanos? Nunca creyó. Nunca ha querido decir. Que nunca ha querido refrescar. Igual al segundo Perú. De esa unidad que lo sacaron en Nazca y se lo llevaron afuera. El extranjero está en un museo de esta unidad. Cuando uno tiene visión, entonces lo primero que tiene que rescatar, ¿qué es? Su símbolo, su estandarte. Cuando ustedes se van a dar cuenta, hay una revolución, un cambio en un país, lo primero que cambia es su bandera. Y si hay un grupo político, lo primero que enamora es su bandera, porque eso es su identidad. Con eso pelea. Por eso nosotros dijimos, aquí la hermana que estaba en Cabalique, en varias reuniones, traición va a seguir siendo cuando seguimos utilizando la bandera roja. Si nosotros dejamos de utilizar la bandera roja y utilizamos nuestros estandartes, cualquiera que sea andino o tabandizuela, entonces estamos cambiando nuestra visión. Ya no queremos este Estado. Pero si seguimos todavía con la bandera roja y blanca, estamos todavía dentro del Estado. Y ustedes se han dado cuenta. Derecha, izquierda. Tawa Inti Suyo, otro es Tahuanti Suyo. Entonces, mientras Fausto Reinaga, el papá, plantea una revolución india, la pregunta es, ¿qué cosa es el indio dentro del Estado boliviano? Para ellos ser sujeto en respuesta a las otras teorías que existen, y mucho más al sionismo. ¿Por qué? Porque un proceso de retorno a la evolución tiene que tener completo. Por eso que les decía, este libro es un libro de trabajo que está desarrollándose. Cada hermano que lo lee lo aporta, discute, y cuando nosotros nos hemos puesto de acuerdo, saldrá el libro. Pero va a ser pronto. Tiene 4 componentes fundamentales. Basado en esta, el Tica Oifar, se hace el sistema económico, social y cultural. ¿Por qué? Ustedes se han dado cuenta, hay un judío pobre, un japonés pobre
un Chimpo, ¿por qué no? Porque todos son uno solo. Ellos se ayudan. Ellos tienen una economía común. ¿Por qué ustedes piensan que ellos le ayudaron a Colombia? Que tienen la economía de llevarse el oro del mundo. Ellos, mira, bíblicamente siempre han andado por el lobo, siguen por el lobo, sus bancos centrales de reserva, manejan la Reserva Federal Norteamericana, el dólar falso que nos lanzan al mundo, 17.5 trillones de dólares en el mundo que está circulando, que no tiene respaldo de nada. Esos son ellos. Mira esa habilidad de ser un pueblo pequeño, que han sido un pueblo de pastores. Los judíos han sido pastores. ¿Cómo han llegado? Han tenido esa capacidad de llegar y manejar el mundo. O sea, podemos decir ellos son malos, criticar lo que sé yo, pero son guerreros, porque varón y mujer sabe agarrar un arma. Se preparan. Y eso desde chiquito. La cultura histórica de los incas era así también. Pero cuando después nosotros nos dividimos cada uno por su lado, ya no hemos cultivado esa cultura. Tenemos que volver a esa cultura. Y los etnocaceristas, ahora yo les digo los tahuantinsuyanos, los sinchis tahuantinsuyanos, porque hay que ser claro, ellos tienen que volver a ser sinchis tahuantinsuyanos y culturizarse. Porque no solamente es, por ejemplo, yo estuve en Cólera hace días cuando alguien decía, los etnocaceristas, los etnonacionalistas vamos a ir a Isla y vamos a hacer que a partir de ahí a golpes caiga Guayana. Es falso. ¿Qué ha pasado en Andahuaylas? Es una payasada que se llama real. Eso no estaba programado nunca, y así no se hace, así nunca vamos a tener en nuestro país. Y esas ONGs tienen dos objetivos: uno, seguir destruyendo nuestra cultura, y segundo, siempre y llanamente para que terminen reuniones como la COP20. ¿Quién de nosotros no participó en la COP20? Participaron solamente en las elecciones que ellos mismos pagan vía Naciones Unidas, la CCP, la CNA, que son dineros del Fondo Indígena, y ellos han opinado a nombre de nosotros, que han dicho lo que ellos quieren. Entonces, ellos pagan para hacer sus shows. Entonces, frente a esto nosotros les decimos algo simple. Nuestras culturas ancestrales, de todos los tiempos, primero, ¿qué han hecho? Y ahí está en piedra. Han hecho ciudades preservando, ojo, no modificar el medio ambiente. O sea, utilizar el agua de nuestros principios, el viento, la tierra, ¿no? La energía solar dentro de sus principios. Miremos cómo nada más están construidos sus casas. Como a mis antepasados, yo quiero que a mí me quieran. Como a mis antepasados, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro, en el vientre oscuro y fresco de una vasija de barro. Cuando la vida se acabe, tras la cortina de muerte, vivirán en los recuerdos, amores y desengaños. Vivirán en los recuerdos, amores y desengaños. De ti vine y a ti vuelvo, vasija de barro duro, hoy te encuentro. Oiga, hermanos, Caral es como fumarte lo que tú quieras fumarte y elevarte. Caral es una de las civilizaciones más antiguas del mundo, junto a Mesopotamia y Egipto. Pero es más, hermanos, a la fecha de hoy, arqueológicamente está demostrado que Caral es una civilización que no se creó para defenderse de los enemigos. Miren esa riqueza. ¿Se creó para qué? Para intercambiar alimentos, conocimientos, para que el hermano de la sierra, de la selva, venga a la costa, se hospede. Pero tenían un gran centro ceremonial, de ceremonia a la naturaleza y a los santos.
Purma Samanta, Hatarisinaipa, Sí, para avanzar, mi hermanito, no se va a terminar. Uyakunapas, Urupas, Griti Urukunapas, Chuyuscaña, Sacrakunapas, Inakunapas, Fabricapas, Manas Yakuta Niwairata Vininanchu, Nis, Pimuanyu Chivascanchi, Pimu Canceta Naya Cachirma, Sabapuncha Bruna Bayunampa. Es necesario que nosotros sepamos de dónde venimos y para dónde vamos. Muchas personas, hace unos instantes escucharon a los hermanos decir, se comienza con la vestimenta, y es muy cierto. ¿Por qué? Porque muchos también se ven económicamente, pero jamás nos han derrotado espiritualmente hasta el día de hoy. Nuestras hermanitas, llámese chamanas, llámese layas, practican. Y lo que los hermanos y nuestros hermanos mayores han demostrado es que no nos han destruido, seguimos en pie, pero prácticamente hemos llegado a un momento de oscuridad, de tinieblas. Y es muy cierto como los hermanos dijo, ¿no? En el proyecto Humana, más antes que el que se llama en el Morro de Arica. Y del Morro de Arica hay una distancia enorme hacia el mar. Pero todavía hay algún iluso que por ahí, con PhD, doctorado y todos los títulos habidos por haber, que sirvió y dice lo siguiente. No, esa vez había más. Quien les habla yo diciendo del grupo de halagarla y toda su forma de vivencia, respetar y asimilar de ella, aprender de ella y amoldarla. Pero no, ellos no vinieron con ese concepto, hermanos. ¿Pero qué van a venir con ese concepto, hermanos? Si los que llegaron acá, a la Tayara, allá en España, solamente estaban pensando, allá en Europa, estaban pensando en conquistar territorios, en adueñarse de territorios, en imponer un tipo de pensamiento. Y entonces ustedes saben el perfil de los que llegaron acá, hermanos, a arrasar con nosotros. Lo peor de Europa llegó acá, cuando ellos estaban pensando solamente. también tenemos masones. Sí hay masones. El primer masón es Alan García, ¿sabían? Segundo, Keiko Fujimori, BPK, los restos. Y ahí vienen sus